Este es el análisis de Tenaris. El gráfico no es tan claro como el caso de Petrobras Brasil. De hecho, es bastante estancado y demuestra en las últimas ruedas bastante poco interés. Fíjense, por ejemplo, en la última rueda, 42% el promedio del volumen de 10 ruedas y 43% el promedio de 100 ruedas. El volumen realmente está bajando mucho, el interés en Tenaris está bajando mucho. Pero lo interesante es que el patrón de volumen se podría estar conllevando con la construcción de este potencial triple piso. Digo potencial, recuerden, porque cualquier figura solamente es confirmada ante el quiebre de, en el caso de triple piso, de el máximo que dentro de la figura se dé, que es el gatillo de confirmación. En este caso es al principio de mayo, esta barrita aquí que vemos, estas tres rosas que están acá, deberían ser quebradas en forma consolidada para confirmar la figura. Todo esto tomando en cuenta que no se produzca un quiebre de este clúster que tenemos aquí. Este es un objetivo que era muy importante para Tenaris, lo había mencionado en diversas ocasiones, lo había analizado más del lado de Tenaris cotizando en Estados Unidos y no en Argentina, como es este caso, pero básicamente nos daba una zona similar, que era la zona de 70 para el caso de Argentina. Teníamos una primera etapa de baja, un movimiento contratendencial, y la proyección nos daba dos objetivos: el objetivo de máxima probabilidad en 76,32 y en la zona de 70, más precisamente 68,98, 68,96, teníamos el 1,61,8 de este movimiento respecto del movimiento máximo del movimiento contratendencial o secundario, y nos daba 68,98 más el 38,2% de la última etapa de suba que había tenido Tenaris, que este era su retroceso. Aquí vemos las líneas prácticamente pegadas y al mismo tiempo vemos que el stop alcista, que es esta línea azul de aquí, si bien fue tocado, no fue anulado, lo que nos dio a entender que podía estar construyéndose una figura. En este momento parecía un doble piso potencial, de nuevo debería haber un quiebre de este nivel para confirmar el doble piso, pero cuando la figura continuó desarrollándose, todavía potencial, insisto, sé que a veces insisto mucho en algunas cosas, pero son errores muy típicos de los que buscan figuras, pensar que solamente porque ven en este caso 2, o en hasta aquí, o en este caso 3, si vemos el gráfico completo, es un triple piso. No, hasta que no quiebre a esta zona de aquí es imposible saber si es un triple piso o no. Simplemente puede ser una pausa o incluso un triángulo descendente, porque la figura también da para eso. Tenemos la base horizontal y podríamos trazar una línea aquí por donde estoy moviendo aproximadamente, que podría dar lugar a un triángulo descendente y por ende una figura de continuación bajista. Así que no podemos saber bien qué tipo de figura es, puede ser una de las dos o ninguna de hecho, pero si no que vea a la baja este nivel de 68,98, que es un clúster en sí mismo, que coincide encima con el soporte de 70, resistencia de 70 en el pasado, ahora soporte, nos da un clúster, una zona en que si no fuera quebrada y eventualmente quebrara este objetivo, nos daría una potencial suba de 8 pesos para el mercado argentino, lo que significaría a grosso modo una suba del 12%, lo que no está mal. Si por el contrario se diera un quiebre sin violar esta línea que voy a dibujar ahora, denme un segundito, esta línea que acabo de dibujar, si bien tuvo un día que fue quebrado, yo quiebre consolidado llamo en este caso 2 días por arriba y un nuevo máximo, no se dio por ahora. Podría ser un potencial triángulo descendente también, así que no sabemos. Básicamente, si quebrara esta zona se confirmaría un triple piso, siempre y cuando no quiebre este clúster. Y si sin quebrar esta línea de aquí, quebrara este clúster, básicamente nos estaría anticipando una baja también de 8 pesos. Es decir, la base sigue siendo la misma, la altura, ya sea un potencial triple piso o un potencial triángulo descendente, sigue siendo el mismo objetivo. Entonces estamos hablando de en cualquier dirección 8 pesos, ya sea quebrando desde aquí o quebrando desde aquí. La figura de triángulo descendente es la menos probable, ya que acá vemos en las últimas dos barras, voy a hacer un pequeño zoom, que está intentando quebrarlo, entonces es difícil que sea esta figura, las vemos aquí, no se ven muy bien porque el indicador que plotea las barras, que colorea las barras, lo pone en rosa muy clarito, pero básicamente acá tenemos dos, que si 2 días que cerró arriba, y si se hubiera en los próximos días un nuevo máximo respecto al máximo el día viernes, básicamente el potencial triángulo descendente debería ser totalmente abandonado. Y encima las proporciones de tiempo están medias complicadas, pero lo quería dibujar porque alguien me mandó un mail preguntándome si era un triángulo descendente o no. No sabemos, tiene que haber un quiebre a la baja para ese caso y que se mantenga esta línea activa. Y para los que me preguntaron por triple piso, básicamente se tiene que conservar este piso en la zona de 70, 68, 98 sin ser vulnerado y además generar un nuevo máximo respecto al máximo de este nivel. No tenemos una señal de compra en este nivel, fíjense, el sistema secundario sigue completamente rojo, el sistema
de filtro está neutral tirando a bajista, ven el kill zone que está medio rosa, y tenemos un soporte make or break en la zona de 67.20 que lo vemos aquí, pero es uno menor. La clave acá pasa por el nivel de 68.98 a 70, que es un clúster muy importante, que de ser quebrado apuntaría mínimo una baja del 10% hacia la zona de 60, o por el contrario la zona de 76, que ahí si no se diera un quiebre previo a este nivel, básicamente anticiparía que podríamos ir a la zona de 82, que como vemos fue otro clúster y la base de esta distribución que vemos aquí. Entonces es muy importante prestar atención a esos dos puntos y no hay nada por ahora que nos indique en una zona u otra, simplemente nos indica esos dos puntos críticos. El gráfico de Estados Unidos hoy por hoy es el más claro de los tres, ya que por la debilidad del euro se formó mucho el gráfico de Tenaris Milán, así que deberíamos prestar atención más al gráfico de Estados Unidos. Vemos la importancia de la zona de 35 como zona de soporte, no pudo ser quebrado en forma decisiva en ningún momento, y de hecho un poquito más abajo en la zona de 34 tenemos un soporte make or break bastante claro, que tenía fechas de resolución para el 21 de mayo o entre esa fecha y el 14 de julio. Un poco amplio básicamente por el tipo de movimiento que tuvo el papel. Los objetivos en este caso del 100% de este movimiento respecto al contratendencial era 38,3, que fue alcanzado fácilmente, y ese era el objetivo de máxima probabilidad, y el siguiente objetivo era 33,41, que fue alcanzado prácticamente milimétricamente. Tenemos un stop alcista dibujado acá en forma perfecta, pero de nuevo no tenemos señal de compra ni el sistema primario ni el sistema secundario, así que lo que hay que hacer ahora, se podría tomar una actitud similar a la que mencioné en el video de Petrobras Brasil. En esta zona uno podría jugarse, en realidad debería haberse jugado acá en el 33.41 porque coincidía con el soporte make or break. Básicamente en 35 uno puede tomar una operación alcista y ponerse con un stop ligeramente por debajo de 33.41, porque si quebrara ese nivel confirmaría que estamos ante un impulso bajista y no solamente un movimiento correctivo. Entonces en esta zona uno podría asumir una posición alcista con un stop muy cercano en la zona de 33 o 32 si lo prefieren. De todos modos, es una operación que no tomé ni tomaré porque me parece muy riesgosa, no es tan clara como la de Petrobras Brasil, el gráfico está mucho más embarrado, pero de todos modos, sin señal, la zona de 35 podría ser una zona desde acá, donde cerró el día viernes, para jugarse a una operación de ese tipo. Comprar en la zona de 36, 35 y poner un stop en la zona de 33 o 32. Es un stop cortito y si se diera, tenemos por lo menos un 10% de suba. El problema que, como dije, no es tan claro como en Petrobras Brasil. Acá el radio riesgo-beneficio tiende a 1, en cambio, en el caso de Petrobras Brasil, en la operación que se dio hace unos días, básicamente arriesgamos $1.20 para ganar $8.20, era prácticamente de 1 a 8, es decir, estaba mucho más favorable, ¿sí? Ok. Y finalmente vamos a ver Tenaris Milán, que ya no es tan relevante por la debilidad del euro, pero sigue teniendo mejor volumen que los otros dos. Teníamos un soporte make or break muy importante en la zona de 14.25, como vemos aquí, que contuvo bastante bien la presión bajista, y teníamos un soporte make or break menor que fue visitado en este mínimo de aquí del día de mayo, en un mini pánico que dio lugar a este movimiento de aquí. Esta barra de acá es con... Primero es una barra de debilidad a la baja, recuerden que ya lo he explicado en diversas ocasiones, cuando tenemos una sombra tan prolongada y un cuerpo relativamente más chiquito que esa sombra, muestra debilidad a la baja y básicamente demuestra que va a salir en la dirección opuesta. Esta barra de aquí, si lo prefieren, fue una trampa bajista, visitó este nivel anticipando un quiebre decisivo y finalmente salió realmente con mucha brutalidad al alza, de mínimo a máximo, prácticamente 2 euros es un montón, así que realmente fue una trampa bajista de primera clase. Tenemos una señal de compra que se confirmó, que se dio solamente el sistema primario a finales de mayo, pero luego fue anulada y el sistema secundario en ningún momento apuntó a que esa operación debía ser tomada, ¿sí? De hecho, recién ahora está neutral tirando a bajista, lo cual indica que el Tenaris es mejor mirarlo desde afuera. Papeles más relevantes que Tenaris, si lo quieren, que normalmente los inversores siguen juntos, como X o Mittal, tuvo mejor comportamiento y permitió aprovechar mejor la baja. En cambio, Tenaris está muy embarrado. Se pudieron hacer cosas puntuales como aprovechar la baja o intentar el rebote desde la zona 35, pero eso todavía está en veremos, así que no podemos realmente saber si va a ser una buena operación o no, porque ya digo, el riesgo-beneficio en este caso es 1 a 1, mientras que el riesgo-beneficio de Petrobras Brasil era 1 a 8 a grosso modo, ¿sí?